Muy buenas a todos a mi charla sobre inteligencia artificial aplicada a fotovoltaica. Concretamente hablaremos de cómo estimar el estado de una célula fotovoltaica a través de su imagen de electroluminiscencia. Mi nombre es Héctor Felipe Mateo Romero. En primer lugar, hablaremos un poco de la motivación de este problema y de los objetivos que se tienen con él. Continuaremos hablando de cómo se han obtenido los datos y qué tipo de datos se utilizan y qué preprocesado se utiliza con ellos. Continuaremos hablando de cómo se ha realizado el etiquetado de estos datos. Como complemento, se hablará de cómo se ha desarrollado un sistema de generación de datos sintéticos que refuerza los datos obtenidos manualmente. Una vez conseguido esto, pasaremos a hablar sobre qué modelos se han utilizado para resolver este problema. Finalmente, hablaremos de qué conclusiones se ha llegado con los diferentes modelos. Comencemos. Actualmente vivimos un problema, ya que gran parte de la energía se basa en combustibles fósiles. Estos combustibles fósiles hoy en día son más escasos y han aumentado en gran medida su precio, además, debido a la crisis climática, es necesario reducir enormemente las emisiones de dióxido de carbono y, por tanto, los combustibles fósiles también son un problema. Para solucionar este problema, como todos sabemos, las energías renovables son vitales. Las energías renovables son no contaminantes y, por tanto, ayudan enormemente. Existen diferentes tipos de energías renovables, pero una de las más importantes hoy en día es la energía solar, la energía fotovoltaica concretamente, es de la que hablaremos, ya que es muy fácil acceder a la energía del sol, ya que casi todo el mundo tiene acceso a ella, ya sea en mayor o menor medida. ¿Cuál es el problema de la generación solar? Para poder generar gran cantidad de energía fotovoltaica es necesario tener una gran cantidad de paneles solares. Para tener esta gran cantidad de paneles solares, generalmente se hacen lo que se denomina granjas solares, en las que hay una cantidad gigante de paneles. Estamos hablando de miles o decenas de miles. ¿Cuál es el problema? Que para poder mantener vigilados todos estos paneles es muy complicado hacerlo de una forma manual. Habría que estar pendiente de todos ellos en todo momento y por tanto no es viable. Por tanto, lo que se utiliza son sistemas de inteligencia artificial para poder optimizar esta producción. Existen diferentes problemas en los que se utiliza la inteligencia artificial, por ejemplo, para encontrar el punto de máxima potencia de los paneles, para poder predecir la demanda eléctrica, para poder predecir la producción eléctrica, etc. El problema en el que más nos importa para este trabajo es cómo la producción de los paneles depende de su estado, es decir, si su superficie tiene defectos, tiene zonas oscuras, zonas rotas, su producción energética baja considerablemente. ¿Cuál es el problema? Que no es posible detectar todos los tipos de fallos con una imagen real. Ahora veremos después diversos tipos de formas de poder ver defectos en las imágenes. Pero primero de todo voy a hacer una pequeña explicación de varias técnicas de inteligencia artificial que se van a utilizar. En primer lugar, las redes neuronales. Hoy en día
prácticamente todo el mundo conoce las redes neuronales, aunque no sepa cómo funcionan, ya que se utilizan en todo. Ha habido una gran revolución en los últimos años que ha permitido que las redes neuronales, el aprendizaje profundo, deep learning, tenga una importancia absurda y, por tanto, se utiliza en prácticamente cualquier sistema. Estos sistemas se basan en el funcionamiento de las neuronas humanas. No voy a entrar en muchos detalles, pero básicamente tenemos un conjunto de entradas, un conjunto de salidas y entre medios tenemos diversas capas con neuronas. Estas neuronas se comunican entre ellas de forma similar a las neuronas humanas, de tal forma que pueden resolver el problema. Esta aproximación tiene una gran capacidad de aprendizaje de una forma muy ridícula, aunque hay que decir que tienen un problema. Necesitan una gran cantidad de datos. Con menos datos de los necesarios, sí que tienen un comportamiento generalmente inferior a métodos de aprendizaje de máquina clásicos. Pero al aumentar la cantidad de datos, su rendimiento mejora enormemente. También hay que decir que la gran cantidad de datos hace también que su eficiencia, su coste computacional sea más alto. Un tipo concreto de redes neuronales son las redes convolucionales. Estas redes convolucionales aprovechan la operación matemática convolución para poder tratar directamente imágenes. Las redes neuronales normales no manejan muy bien las imágenes, ya que de forma directa sería meter la propia imagen y eso es una gran cantidad de... Eso hace que el tamaño de la entrada sea muy alto y no consigue encontrar los patrones en ella o de una forma poco eficiente. En cambio, las redes convolucionales tienen la capacidad de encontrar patrones en las imágenes de una forma muy eficiente, lo que las hace extremadamente útiles en problemas de tratamiento de imágenes. Actualmente, como digo, son el estado del arte en prácticamente la mayoría de problemas que utilizan imágenes. Una técnica aparte, que no tiene nada que ver con las redes neuronales, es la lógica difusa. La lógica difusa es una extensión de la lógica tradicional. Como sabemos, la lógica tradicional tiene dos posibles estados, verdadero o falso. Es decir, se puede decir, ¿eres alto? Sí o no. ¿Eres bajo? Sí o no. Nada más. Esto tiene una limitación clara a la hora de modelar cosas y de aplicarlo. En cambio, la lógica difusa nos permite asignar un valor. Por ejemplo, eres alto en un 80%, en 0,8. Eres bajo en un 0,2. Eso significa que eres bastante alto, pero no eres lo máximo alto. Por ejemplo, aquí lo vemos en este ejemplo con frío y caliente. Hay una parte que claramente es frío y luego tenemos otra parte que claramente es caliente. En cambio, la zona del medio está entre frío y caliente. Depende de cómo lo consideres. Esto es extremadamente importante para diversos problemas. Por ejemplo, se utiliza bastante en el ámbito de la medicina. Como comentaba antes, existen diversas técnicas para realizar la captura de imágenes. Se puede ver cómo en el espectro visible aparentemente no existe ningún defecto. No vemos ninguna célula especialmente rota ni nada por el estilo. En cambio, si nos vamos a termografía, vemos ciertas zonas donde no hay producción. La termografía se basa en una cámara de calor
que nos permite ver cuánto calor está produciendo y, por tanto, cuánta energía se está produciendo en estas zonas. La electroluminiscencia se obtiene poniendo en corriente los paneles solares, permitiendo ver cuánto produce de luz. Podemos ver como aquí hay zonas que producen y hay zonas que no, que en cambio en la termografía no se veían. De las tres técnicas, la que más interés nos tiene es la técnica de electroluminiscencia, ya que es la que más información nos puede proveer. Por tanto, este trabajo tiene dos objetivos principales. Crear un dataset de imágenes de imágenes de electroluminiscencia a las que le vamos a tener asignadas un dato sobre su producción energética. Como veremos después, se obtendrá con la curva IV, ese dato, la curva de intensidad-voltaje. En segundo lugar, se busca construir una arquitectura innovadora capaz de resolver el problema con un desempeño razonable. Veremos varios modelos que pueden conseguir esto. Por lo tanto, los datos principalmente son dos tipos. En primer lugar, las imágenes de electroluminiscencia se obtenieron con una cámara en gas y, en segundo lugar, las curvas IV. Las curvas IV se obtenieron con un trazador a nivel de célula que ha realizado un compañero del grupo. Vale, como aquí he dicho, aquí está la cámara en gas que se ha utilizado y tenemos tres tipos diferentes de células fotovoltaicas. Células monocristalinas de 3 busbar, células monocristalinas de 4 busbar y células policristalinas de 4 busbar. Podemos ver aquí un ejemplo de cada una de ellas. Además de las células, se han utilizado diversas máscaras para simular defectos en las células. Estas máscaras se han hecho combinando cartulina y papel de aluminio con el objetivo de bloquear las emisiones. De esta forma podemos ver aquí en las imágenes las diferentes máscaras utilizadas: una máscara horizontal larga, una máscara vertical larga, una máscara circular grande en el centro, una circular pequeña, varias pequeñas en las esquinas, una circular grande en una esquina y luego otros defectos que se han encontrado en células. Estos sí que no son utilizando máscaras. Para las curvas IV, como he dicho, se ha utilizado el trazador de curvas IV. Aquí podemos ver cómo el sistema que se ha utilizado con el aparato. Aquí podemos ver la célula fotovoltaica y cómo tiene conectada la fuente de alimentación. Y aquí podemos ver el ventilador para reducir la temperatura. Vale, aquí podemos ver diversas células fotovoltaicas de diversas curvas IV de células fotovoltaicas. Para tomar las medidas también se han utilizado diversas irradiancias que se han visto en las corrientes utilizadas. Aquí podemos ver en la gráfica cómo la curva IV varía en función de la sombra utilizada. Por ejemplo, podemos ver cómo la sombra cero, que es cuando no hay ningún tipo de sombra, tiene la máxima producción y, en cambio, según el tipo de célula, según el tipo de sombra, generalmente, cuanto mayor sea su área, va produciendo menos. Utilizando estos datos se han creado diversos datasets. En primer lugar, tenemos un dataset solo con las imágenes de las células monocristalinas de 3 busbar, de forma similar con las de 4 busbar y con las policristalinas.
Combinando el de mono 3 y el de mono 4 tenemos un dataset que solo tiene imágenes de monocristalinas. Y combinando el de monocristalinas y el de policristalinas tenemos un dataset completo con todas las imágenes que tenemos. De forma adicional hemos creado un dataset que solo tiene la misma cantidad de policristalinas que existen de monocristalinas. Y además ha hecho una combinación de ambos. Perdón. Bueno, las imágenes de la luminiscencia se obtenían de esta forma. Podemos ver cómo esta imagen tiene varios problemas. En primer lugar, está muy oscura. Y además, aunque ese problema no es muy visible, tiene cierto ruido lumínico, debido a que la caja en la que se realizaban las medidas no conseguía tapar completamente la luz solar. Tenía un muy ligero ruido. Además, la cámara que tenemos tiene algunos píxeles muertos, lo que también produce un ruido en la imagen. Esto se puede arreglar de una forma muy sencilla, realizando una resta digital con una imagen sin ningún tipo de luz. Para solucionar el problema del brillo se ha utilizado una normalización min-max en los valores del histograma. Podemos ver como ahora y así, la imagen sí que es brillante y sí que nos da una gran cantidad de información. Además, otro problema que tiene la imagen es que no está completamente centrada en la célula. Tenemos una zona que no nos da ningún tipo de información. Por lo tanto, es necesario eliminarla para reducir el problema, la complejidad del problema y no tener un gasto computacional innecesario. Por lo tanto, podemos ver cómo al final tenemos una imagen completamente ajustada a los bordes de la imagen, de la célula. Vale. Hay varios sistemas. Los sistemas clásicos y las redes neuronales, como he dicho, no pueden lidiar de forma directa con las imágenes. Por lo tanto, es necesario realizar una extracción de rasgos, de características de ellas. Nuestra extracción de características se basa en el histograma de la imagen. Podemos ver aquí una célula fotovoltaica con su histograma. Este histograma es bastante peculiar, ya que podemos ver cómo hay dos zonas claramente diferenciadas. Una zona que corresponde a la zona negra y otra zona que corresponde a las zonas más de grises blancos. Por lo tanto, lo que hacemos es, a partir de ahí, calcular varias cosas. La cantidad de negros en la imagen, la cantidad de grises de la imagen, la cantidad de blancos de la imagen, el tamaño de este pico, el tamaño de este pico, la anchura del pico, de los picos, etc. Todas estas características nos dan una forma de representar la imagen sin utilizar directamente la imagen, lo que permite a los sistemas clásicos de Machine Learning poder tratar las imágenes. También es útil para otros sistemas como la lógica difusa. El etiquetado de las imágenes es peculiar. Algo interesante de nuestro planteamiento es que estamos realizando la clasificación de las imágenes en función de la potencia que se hacen. Esto es bastante diferente a cómo se plantea en la mayoría de la bibliografía, donde se hace basándose en los defectos directamente persistentes. Es decir, la clasificación se hace si se ve un defecto o si no se ve. Si se ve un defecto, se considera que esa célula ya es mala. Esto no es un mal planteamiento, pero tiene una desventaja y es que no se está teniendo en cuenta directamente los efectos de esos defectos. Este planteamiento, basándonos directamente en la producción energética, sí que tiene en cuenta este planteamiento. Por tanto, para poder hacer eso, como ya he dicho, hemos obtenido la curva IV. La curva IV, la curva corriente a voltaje, nos da la información
de lo que está produciendo la energía. Esto es muy evidente si calculamos la curva potencia-voltaje, en la que habrá un punto máximo, el punto de máxima potencia, que indicará la máxima cantidad de energía que puede producir esa célula. Este punto se calcula para todas las imágenes, para todas las medidas. Y bueno, ahora lo que hacemos es dividimos las medidas en función de la irradiancia que se ha usado y su tipo de célula y trabajamos con ello. Con todos los de cada tipo hacemos lo siguiente. En primer lugar, calculamos el punto de máxima potencia, como he dicho. Ese punto, a partir de todos los puntos de máxima potencia, obtenemos los valores medios y la desviación estándar. Utilizando estos dos valores obtenidos, realizamos una normalización Z, es decir, una normalización basada en la media y la desviación estándar. Esto nos permite obtener un valor normalizado, pero sigue teniendo un problema y es que por simplificación de cálculos necesitamos realizar otra normalización, ahora una normalización min-max, de máximo y mínimo, que nos dará una variable que sí que tendrá un dominio entre 0 y 1. Esto va a ser extremadamente importante para facilitar a los sistemas de Machine Learning el problema. Podemos ver aquí cómo se distribuyen los valores una vez realizado la normalización para un grupo concreto. Podemos ver cómo hay una cantidad baja de células con gran rendimiento, una gran cantidad de células con un rendimiento medio y una cantidad más baja de células con un rendimiento más bajo. La obtención de datos sintéticos ha complementado el desbalance que vemos en este gráfico. Podemos ver cómo realmente no hay un balance de datos y esto es algo que puede ser perjudicial en los sistemas de aprendizaje automático. Por lo tanto, estos datos sintéticos, su objetivo principal es ese, conseguir balancear los datos. Ahora veremos qué sistemas utiliza, aunque no voy a entrar en mucho detalle en ello. Podemos ver aquí cómo el sistema genera diversas imágenes. Es interesante ver cómo crea, a partir de los diversos defectos, combinaciones de ellos que son muy interesantes. Estas son imágenes que en teoría se considerarían en buen estado y estas son imágenes que se considerarían en un estado medio o malo. El sistema que se ha utilizado para crear estos datos sintéticos son las redes generativas. Estas redes son muy interesantes, las redes GAN, generativas adversativas, perdón, ya que lo que hacen es hacen competir a dos redes. Una red va intentando crear nuevos datos y la otra intentar descifrar si estos datos son reales o no. Es muy interesante como al principio le es muy fácil al discriminador de decir, sí, esta es real, esta es falsa, pero según va mejorando, el generador le va constando más hasta conseguir idealmente un sistema en el que le es absolutamente imposible al discriminador saber si una es verdadera o falsa. Y es esto lo que nos enseña este gráfico. Bueno, vamos a pasar ya a los diversos modelos que se han hecho. Se han planteado tres diversos modelos que se van a presentar. En primer lugar, se va a plantear el sistema como una clasificación, es decir, vamos a considerar tres tipos de células. Células en buen estado, en mal estado y un estado medio. Esto hace que el problema se simplifique, ya que solamente hay que diferenciar entre esos tres tipos. No hay que hacer más. Aún así no es un problema simple.
ya que la lógica difusa, como ya he dicho, nos permite de una forma muy buena resolver problemas, y por eso lo que se ha hecho con este sistema es utilizar tres rasgos clave, que son la cantidad de negros, la cantidad de grises y la cantidad de blancos, en proporciones, haciendo que entre ellos sumen 1, tanto el 100% de los píxeles, y dos salidas, la clasificación, bueno, malo, regular, y un aviso para cuando haya entradas improbables. Por ejemplo, como digo, cuando la suma de las entradas no sea 1 o sea menos que 1, sea mayor o menor que 1, básicamente, o hay alguna combinación más extraña. No he metido muchos detalles sobre las funciones de membresía y las reglas utilizadas, por no extenderme demasiado, ya que es un modelo simple y tampoco creo que sea mucho más interesante, y es lo que se ha presentado en el artículo del Congreso para quien quiera más detalles. Pero bueno, lo que podemos ver que este problema relativamente simplificado nos dan unos resultados muy buenos. Estamos hablando de resultados entre el 98 y el 99% para, para clase 0 y para clase 1 98%. ¿Qué ventajas tiene entonces este modelo? Reducimos el problema a utilizar solo tres rasgos, lo que reduce mucho el costo computacional. Además, en sí simplifica mucho el problema, ya que estamos utilizando solo tres clases objetivo, pero aún así nos da una gran cantidad de información. Además, la lógica difusa nos da unas reglas entendibles por el ser humano que pueden ser aplicadas por cualquier persona. Desventajas. Para poder ajustar estos modelos es necesario el conocimiento de un experto, ya que hay que realizar un ajuste manual de las reglas y funciones de membresía, lo que es un problema y puede acabar siendo muy laborioso si hay una gran cantidad de entradas y salidas. Además, la simplificación que se ha realizado es muy útil, pero tiene sus limitaciones, ya que estamos, por ejemplo, un valor que esté justo entre medio es muy relativo a cuál de los dos debería de estar. Es decir, podríamos tener una con 0,6 y otra con 0,61. Su estado es prácticamente igual, pero los está poniendo a diferentes clases, lo que podría ser un problema. Finalmente, este modelo solo se ha hecho actualmente con policristalinas, con el dataset Poly. En un futuro se tiene que probar con nuevos datasets, lo que probablemente nos dará un modelo más robusto, pero no está hecho actualmente. En segundo lugar, vamos a hablar del modelo de regresión basado en rasgos. Para este modelo se usaron para este problema ya de regresión, es decir, ya vamos a intentar predecir un valor entre 0 y 1, ya no hacemos clases. Esto significa que nos da muchísima más información. Para este problema se probaron diversos tipos de métodos de aprendizaje automático, como por ejemplo gradient boosting, random forest, diversos tipos de redes neuronales, recurrentes, bueno. Pero la que realmente nos dio el mejor resultado fueron las redes convolucionales. Antes he hablado que las redes convolucionales generalmente se usan para tratar imágenes directamente, pero en este problema concreto fue diferente, ya que lo que se usó fueron los rasgos. Se utilizaron directamente los rasgos obtenidos. Luego veremos otro modelo que sí que utiliza directamente la imagen y veremos la diferencia en rendimiento.
Igualmente, el rendimiento de este sistema fue bastante positivo, ya que estamos hablando de un error medio de un 3,6%, lo que es muy bajo. Estamos hablando de que si estamos prediciendo que una cosa tiene un 0,8, pues puede ser entre un 0,8, un 0,75, 85, lo que generalmente no va a haber un problema. El modelo que se utilizó es una red convolucional bastante pequeñita, con 2 capas convolucionales que realizan el tratamiento de la entrada y finalmente una pequeña capa densa y ya la salida. Este modelo es bastante pequeño, pero las redes convolucionales ya con un pequeño tamaño son muy computacionalmente costosas, lo que hace que ya sea un modelo más lento que el anterior. En general, los beneficios de este sistema son los siguientes. Al utilizar todo, otro acierto, esto utiliza todos los rasgos extraídos, ya no solo los 3 que utilizaba el modelo difuso. Por lo tanto, esto nos permite encontrar patrones mucho más complejos. Claro, esto es posible hacerlo ya que no hay que hacer un ajuste manual. Con el modelo difuso no era viable realizar un ajuste de los 17 parámetros. Al realizar una regresión, como he dicho, podemos saber numéricamente la producción relativa de las células. Ya no solamente nos basamos en saber si están bien, mal o regular. Como ya he dicho, da muy buenos resultados y tiene una arquitectura bastante reducida. Y lo más importante, el entrenamiento es automático. No es necesario realizar un ajuste manual de las funciones de membresía, de las reglas, como en el modelo difuso. Aquí los parámetros se ajustan solos en el entrenamiento y los hiperparámetros sí que hay que jugar con ellos, pero tampoco es un problema tan grande como en la lógica difusa. Pero es un problema que se puede automatizar. Lo que en próximos planteamientos se tendrá en cuenta. Y básicamente los problemas son esos: el alto coste computacional y que hay cierto tiempo, que es necesario realizar un ajuste de hiperparámetros que consume su tiempo. Finalmente vamos a pasar al tercer modelo, el más potente, pero también el más grande, el que más consume. Es un modelo bastante más complejo, como podemos ver, con 4 redes con 4 capas convolucionales, 3 capas densas, etc. Este modelo podemos ver cómo se probó en todos los datasets, obteniendo entre un 0,2, un 0,02, entre un 20%, un 2%, un 4% en algunos casos de rendimiento. Lo que demuestra que entrenándolo con las propias imágenes de un dataset puede perfectamente resolver el problema en el conjunto de validación y en el de test. Lo que sí se vio, que aquí no está tan representado, es que los modelos aún así tienen una limitación. Les cuesta mucho clasificar imágenes de otro tipo de células fotovoltaicas. Es decir, es complejo para ellos conseguir clasificar, hacer una regresión de células poli-3 si han sido entrenadas con mono. Esto es un problema que se va a seguir tratando, ya que sería ideal conseguir un modelo que no dependiese del tipo de célula. Y esto es un poco lo que he comentado. Las ventajas son que utiliza la imagen directamente, realiza una regresión como en el caso anterior y tiene muy buenos resultados. El entrenamiento también es automático, pero igualmente computacionalmente es muy costoso y tiene una entrada muy grande con una arquitectura muy grande. Es necesario entrenar sus hiperparámetros
Y lo peor de todo es que no se ha conseguido aún un modelo que sea independiente del tipo de célula. Para conseguir unos muy buenos resultados tienes que conseguir células del mismo tipo. Es la mayor limitación que tiene este modelo y los anteriores, y es el objetivo siguiente que se está buscando realizar. Las conclusiones en general de mi investigación actual son las siguientes. Es posible crear modelos que resuelvan el problema, como se ha visto, con un muy buen rendimiento. La aproximación difusa es rápida, pero simplifica el problema, aunque sí que es cierto, obtiene muy buenos resultados. La utilización directa de las imágenes es muy positiva, pero nos da un modelo más complejo y más lento, con muy buenos resultados aún así. Y podría añadir otra conclusión. Lo que he dicho, en trabajo futuro es necesario, buscar, si es posible, un modelo general independiente del tipo de célula. Es algo complejo y tal vez no sea posible, ya que los sistemas convolucionales al menos dependen mucho de la superficie de la imagen, de cómo se ven las imágenes. Y se puede ver cómo de un tipo a otro tipo son muy diferentes entre ellas. Pero tal vez haya sistemas más complejos, más novedosos, que sí que lo puedan. Esto es todo. Muchas gracias. Cualquier duda, mi correo estaba en la primera diapositiva. Aquí está. Cualquier duda, aquí estoy. Muchas gracias por todo. Un saludo.